Me alegra estar con ustedes nuevamente en esta serie de charlas que la Parroquia de Cristo Rey de la Arquidiócesis de Bogotá, con mucho cariño, realizamos para todos ustedes en este tiempo de la Cuaresma y de la Pascua. En este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, vamos a escuchar desde el Evangelio el mensaje que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros para este año. Primero que todo, quiero invitarlos a que juntos podamos hacer nuestras las palabras del salmista en el Salmo 68, y vamos a escuchar algunos versículos de este salmo para que juntos podamos orar. Salmo 68. Sálvame, oh Dios, que estoy con el agua al cuello. Me hundo en el cieno del abismo y no puedo hacer pie. Me he metido en aguas profundas y me arrastra el oleaje. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta. Mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza, son los que me odian sin motivo. Son poderosos los que me destruyen, los que me hostigan sin razón. ¿Tengo que devolver lo que no he robado? Tú conoces, oh Dios, mi torpeza. No se te ocultan mis ofensas. Que por mí no queden defraudados los que esperan en ti, Yahvé Sebaot. Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel. Pues por ti soporto el insulto, la vergüenza cubre mi semblante. A mis hermanos resulto un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre. Pues el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Si me mortifico con ayunos, lo aprovechan para insultarme. Si me pongo un sayal por vestido, me convierto en objeto de burla. Los que están a la puerta murmuran, los borrachos me sacan coplas. Pero yo te dirijo mi oración, Yahvé, en el tiempo propicio. Por tu inmenso amor, respóndeme, oh Dios, por la firmeza de tu salvación. Sácame del cieno, no me hunda, líbrame de los que me odian, de las aguas profundas. Que no me arrastre el oleaje, que no me trague el abismo, ni se cierre el pozo sobre mí. Respóndeme, Yahvé, por tu amor y tu bondad. Por tu inmensa ternura, vuelve a mí tus ojos. No apartes tu rostro de tu siervo, que estoy angustiado. Respóndeme ya. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos escuchado en la voz del salmista un grito de lamentación. Sé que este tiempo ha sido difícil para muchos de nosotros. Entiendo que en todo momento sentimos esa angustia de no poder experimentar tal vez el amor de Dios sobre nosotros. Pero con el salmista también hemos de decir que nuestro refugio, nuestro amor, siempre está en ti, Señor. Sabemos, reconocemos que no estamos solos, que aún en medio de nuestro grito que clama por tu misericordia, tu Señor en cada momento nos escuchas
y siempre estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Te pedimos que escuches las oraciones de este pueblo santo, que en este tercer domingo de la Cuaresma clama por tu compañía y por tu compasión. Hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo de gracia, es un camino, un itinerario que todos debemos recorrer con el Señor. No podemos pretender realizar nuestro camino cuaresmal desentendidos de la palabra del Señor, que domingo a domingo y cada día nos va animando y nos va fortaleciendo a hacer este camino de una manera más plena. El Señor en cada momento, durante este tiempo de la Cuaresma, nos está llamando a la conversión, que es un camino que cada uno de nosotros debemos recorrer. Y por ello es necesario que entendamos que el Señor en cada momento va con nosotros como compañero de ese camino. No estamos solos, debemos sentirnos acompañados en todo momento por Él. Por eso, para este tercer domingo de la Cuaresma, vamos a escuchar del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron en la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He querido que esta tercera charla la llamemos Cristo, Camino de Libertad. Jesús ha iniciado el camino que lo va a conducir hacia su muerte, hacia su pasión. Nosotros estamos llamados, junto con Él, a hacer ese mismo camino. Un camino que no nos conducirá ni a la esclavitud, ni nos conducirá a nuestra desazón, sino que por el contrario,
es un camino que nos conducirá a la libertad en el amor. No es un camino de tristeza, sino que por el contrario es un camino de alegría. Quiero referirme a 4 momentos especiales que creo que el Evangelio de este domingo nos está llamando. El primero de ellos es caminar hacia una fiesta. ¿Cómo entender que la vida cristiana es una festividad? ¿Cómo comprender que la vida cristiana no está limitada ni por tristezas, ni por angustias? ¿Cómo entender que la vida cristiana no es un llamado a la tristeza, sino a la alegría y a la fiesta? Creo que el Evangelio de este domingo nos lo desarrolla muy bien. Dice el texto evangélico que Jesús se acercaba la fiesta de los judíos y Jesús sube a Jerusalén. Para todo buen judío, la Pascua, que también es conocida como Pesaj o Pesaj por su nombre hebreo, era una solemnidad en la que se celebraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Este relato lo podemos encontrar en el libro del Éxodo, muy conocido por todos nosotros. Hemos de entender que la Pascua, ante todo, es una fiesta. No podemos perder de vista esa dimensión festiva que tiene esta solemnidad. Pensemos que en el tiempo de Jesús era una fiesta, por no decir una fiesta o la fiesta más importante de todo el calendario hebreo, y que se extendía más o menos durante 8 días. Pues imaginémonos la alegría del pueblo, 8 días celebrando, 8 días en fiesta. Esta fiesta comenzaba desde el mes 15 del mes hebreo de Nisan, que en nuestro calendario cristiano sería más o menos en la segunda mitad del mes de marzo y durante la primera mitad del mes de abril. La Pascua es ante todo una fiesta familiar. Aunque habían grandes peregrinaciones a Jerusalén y a su templo, la Pascua era evidentemente una fiesta hogareña, una fiesta de las familias. Tanto tenemos que aprender nosotros de nuestros hermanos hebreos en esta particularidad de querer celebrar una fiesta familiar. Hoy día, cuando todos pareciéramos o quisiéramos o prefiriéramos estar celebrando de manera individual, cada uno por su lado, cada uno por su parte, creo que los hebreos nos dan una gran enseñanza a este aspecto. La Pascua era una fiesta hogareña con una serie de ritos, unos ritos bastante peculiares, y comenzaban por una pregunta de los niños. Es importante que entendamos que la familia toda reunida en la noche de la Pascua, y los niños junto con ellos, empezaban con una pregunta: ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? Era la pregunta que salía de la boca de los niños y que introducía todos los ritos de la celebración de la Pascua. Como respuesta a esta pregunta de los niños, el padre de familia comenzaba un largo relato que tomaba del libro del Éxodo y explicaba a sus niños por qué esa noche era diferente. Era la noche de la liberación, era la noche de la libertad, era noche de fiesta. Por ello, después que el padre relataba a sus hijos el acontecimiento de la Pascua, tenía lugar una cena. Todos juntos a la mesa,
comían, recordando el cautiverio del cual el Señor los libertó. Es importante este tema de la comida porque Jesús lo retomará constantemente en el Evangelio. Constantemente Jesús en el Evangelio es mostrado como aquel que está en una constante fiesta. Acepta invitaciones a comer, va a donde lo invitan, participa de grandes banquetes. Es así que debemos entender la vida del cristiano. Nuestra vida como seguidores de Jesús es una vida en constante fiesta. Ahora, ¿por qué festejar? ¿Qué es lo que festejaban los judíos y que nosotros también análogamente debemos festejar? Sin lugar a dudas, era el recobrar su libertad del pueblo de Egipto, pero también la transformación de su conciencia de que eran una nación libre, gobernada por una ley que el Señor les había regalado. Nosotros hoy también celebramos ese aspecto de la Pascua. Nuestra Pascua cristiana nos recuerda auténticamente que el Señor murió en la cruz por nosotros para darnos su libertad, para darnos la libertad de los hijos de Dios. Por eso ya no hay cadenas, ya no hay muerte, ya no hay nada que nos sujete, porque todos hemos sido liberados por el sacrificio redentor de Cristo. Ahora, no podemos olvidar que Jesús era un auténtico judío, educado en la cultura y en la religión de su pueblo, y como buen judío celebraba la Pascua. Jesús era un amante de la Pascua de su pueblo. Es más, si leemos el Evangelio, si solo nos quisiéramos quedar con los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, podríamos decir que solamente Jesús celebraría 2 Pascuas, pero teniendo una visión mucho más amplia, incluyendo al Evangelio de Juan, veremos que al menos Juan relata unas 4 Pascuas de Jesús. Jesús celebró unas 4 Pascuas durante su ministerio público. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13, que es la que leemos en este domingo. Al comienzo del ministerio público de Jesús, Juan dice que Jesús sube a Jerusalén y allí celebra la Pascua con sus discípulos. Es la Pascua que nos narra el Evangelio de este domingo. La segunda Pascua está por allá en el capítulo 5, en el versículo 1, que está enmarcada dentro de la curación que Jesús hace de un enfermo en la piscina de Betesda. Recordemos aquel episodio en el que el Señor, visitando esta piscina, encuentra a un hombre tirado que cuando quiere llegar al lugar para meterse en la piscina para ser sanado, ya a otros se les ha adelantado. La tercera Pascua que nos narra Juan está en el capítulo 11, versículos del 1 al 44, y coincide con una subida también a Jerusalén y una visita a sus amigos Marta, María y Lázaro. Es durante esta visita que Lázaro muere. Entonces, esta Pascua, de una u otra manera, lo que hace es adelantar un poco lo que va a suceder en la última Pascua. Lázaro, muerto y vuelto a la vida, va a ser signo de la resurrección que el Señor viene a entregarnos a todos. La cuarta Pascua, que está en el capítulo 13, versículos del 1 al 20, es la más conocida por todos. Es la Pascua que se celebra durante la Semana Santa y en la cual tiene lugar la institución de la Eucaristía. Todos estos relatos de la Pascua nos recuerda a un Dios que vive, a un Dios que celebra,
a un Dios que ama, a un Dios que se alegra con nosotros. Por eso este caminar con Cristo tiene que ser un camino festivo. No podemos iniciar o no podemos hacer este camino con tristeza, no podemos hacer este camino con la intención de mortificarnos a nosotros mismos. Es un camino, el camino de la Cuaresma es un camino que no puede olvidar la destinación final. Jesús es nuestra Pascua, Jesús es nuestra alegría y por lo tanto es un camino que debemos hacer siempre en fiesta. La segunda cosa que quiero resaltar en este tema de Cristo como camino de la libertad o de libertad es que todos nosotros estamos llamados a caminar ligeros de equipaje hacia la libertad. Ese es el segundo punto. Caminamos ligeros de equipaje hacia la libertad que el Señor nos regala. Para ello, quiero centrarme en un verso del Evangelio. Jesús, al llegar al templo, encuentra a los vendedores de bueyes, de ovejas y palomas y a los cambistas. Imaginémonos la ciudad de Jerusalén durante una celebración de la Pascua. Muchas personas, gran cantidad de devotos venidos de todas las regiones de Israel llegaban a la ciudad santa de Jerusalén. Y el templo era el lugar que albergaba a esta gran romería de peregrinos. Gentes que buscaban encontrarse con el Señor, con su Dios, mediados, eso sí, por las ofrendas y sacrificios de animales que allí se hacían. El templo, y recordemos un poco que el templo del que habla el Evangelio de el Evangelio de Juan que estamos siguiendo, es el tercer templo que el pueblo de Israel construye. El primero, que estaba construido por allá en el siglo X antes de Cristo, que lo construyó el rey Salomón, fue destruido durante la invasión del imperio babilónico. El pueblo desterrado de Babilonia vuelve unas 70 décadas después y con Zorobabel inician la construcción de un nuevo templo. Es el segundo templo que se construía ya en el pueblo de Israel. Un templo realmente más pequeño que el gran y antiguo templo de Salomón, que acompañará al pueblo hasta la subida al reinado del rey Herodes el Grande. El rey Herodes hace una transformación de la ciudad de Jerusalén. Comienza a construir grandes palacios y por supuesto también un nuevo templo. Prácticamente el segundo templo fue demolido por el rey Herodes el Grande y se construye un templo mucho más grande, un templo con una gran explanada, con grandes patios que podía albergar a un mayor número de peregrinos. Este tercer templo es el que está en pie durante el ministerio de Jesús. Así, este templo contaba al menos con unos 3 patios. El primero estaba destinado única y exclusivamente a los sacerdotes, para que éstos pudieran ofrecer los sacrificios de animales que los peregrinos llevaban hasta Jerusalén. Los otros 2 patios restantes se dividían entre la asamblea, un patio para los hombres y otro patio para las mujeres que participaban de manera separada en las celebraciones del templo. Pero entre los patios existía un pequeño espacio llamado patio de los gentiles. Es aquí, en este patio de los gentiles, donde se desarrolla la escena evangélica de este domingo.
En este patio de los gentiles acostumbraban estar presentes un grupo numeroso de personas que vendía toda clase de artículos, desde elementos para el culto hasta los animales que debían ofrecerse para las celebraciones rituales. Uno se preguntará, ¿qué hacían unos mercaderes en el templo de Jerusalén? Luego, el templo no era un lugar para la oración. Luego, el templo no era un lugar para el encuentro con el Señor. ¿Qué tenían que hacer unos mercaderes allí? Pues la respuesta es por practicidad para los peregrinos. Pensemos en algo. Imaginémonos a las personas venidas desde todos los rincones del país. Unos viajes que se hacían a pie o en carretas. Unos viajes que evidentemente eran largos, eran extenuantes. Ahora imaginémonos si esos viajes tenían que hacerse cargando animales durante días e incluso semanas para poderlos ofrecer en sacrificio en el templo. Además, pensemos en los peligros que eso llevaba. Peligros como ser atracados o que los animales retrasarían evidentemente el viaje, o que los animales podían morir de hambre o de sed durante el camino. Cualquier cosa podía suceder durante ese viaje. Entonces, la intención de los mercaderes del templo era ofrecer los animales requeridos para los sacrificios, lo que permitía a los peregrinos descargar un poco la responsabilidad de tener que traer animales desde lugares tan lejanos, pues simplemente los mercaderes les ofrecían los animales para los sacrificios a cambio de un poco de dinero. Creo que nosotros, si fuésemos judíos y en ese tiempo, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Sabiendo que íbamos en peregrinación a Jerusalén, también hubiésemos podido comprar por practicidad los animales allá mismo en Jerusalén y no irlos cargando desde nuestros hogares hasta la gran ciudad, con todo lo gravoso que eso representaría tanto para los animales como para nosotros. Otra pregunta surge: ¿qué hacían cambistas en el templo de Jerusalén? ¿Por qué había la necesidad de cambiar dinero allí? La razón también es muy práctica. El templo solamente recibía ofrendas en monedas judías y tirias, que tenían una característica. Se caracterizaban por no tener ninguna imagen grabada en ellas. Recordemos que los judíos eran muy celosos con ese tema de las imágenes. Nada que contenía imágenes podían ellos utilizarlo en el culto. Por lo tanto, las monedas judías y tirias que no tenían ninguna imagen eran las únicas que podían ser aceptadas en el templo. La gente, al ir de viaje, y como la moneda usada en las transacciones comerciales de su tiempo eran las monedas griegas y romanas, que al contrario de las judías y las tirias, sí tenían imágenes grabadas, especialmente la imagen del emperador romano. Pues al llegar al templo de Jerusalén, para poder hacer sus ofrendas, era necesario cambiar estas monedas romanas que ellos utilizaban en el comercio por monedas judías que fueran aceptadas en el templo. Esa es la razón, o esa era la función que los cambistas prestaban en el templo. Ahora imaginémonos algo: un ruido ensordecedor en ese templo. Imaginémonos que usted vaya al templo y quiera orar,
quiere encontrarse con su Dios, pero el lugar no es propicio para ello. Simplemente se escuchan el bramido de los animales, el canto de las aves que estaban allí para ser ofrecidas en sacrificio, el ruido de las monedas, el ruido de los mercaderes. Tal vez esto es lo que causa tal indignación en la persona de Jesús. Es tal vez este ruido ensordecedor que impide un encuentro con el Dios de Israel lo que hace que Jesús se indigne ante tal espectáculo. Pues difícilmente las personas podrían recogerse espiritualmente y disponer su corazón para la oración dentro del recinto del templo. Con esto Jesús no estaba de acuerdo, pues el quehacer de estos personajes perturbaba gravemente la disposición interior de los peregrinos. Además, en el fondo creo que hay una indisposición de Jesús al percatarse que en el templo de Jerusalén, que era el templo de su Padre, el templo que supuestamente estaba dedicado a su Padre, poco a poco fue cediendo paso a otro Dios, al Dios dinero. Y junto al altar del Dios de Israel convivía, aunque solapadamente, pero con gran fuerza, un altar al dinero. Jesús dirá en el Evangelio: no podéis servir a Dios y al dinero, porque terminaremos amando a uno y aborreciendo al otro. Es por eso que Jesús muestra tal actitud frente a estos cambistas y ante los vendedores de palomas. Por eso creo que el camino que el Señor nos indica es un camino que nos debe conducir hacia la libertad, pero un camino que no puede arrastrar cosas, lastres, algo que nos pese. Ese camino de la Cuaresma, este camino que estamos iniciando, es un camino que nosotros hemos de realizar siempre ligeros de equipaje. No podemos hacer el camino de la Cuaresma cargando cosas que pesen, como por ejemplo los odios, los deseos de venganza, las violencias que están en nuestro interior. El Señor nos llama a todos nosotros a poder hacer este camino en total libertad, dejando a un lado aquellas cosas que Él sabe y que nosotros también sabemos que pesan y no nos dejan caminar con total libertad. El tercer paso en este camino de libertad es caminar cuidando de los demás. Quiero referirme a otro versículo del Evangelio. Dice: y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo. Este detalle del Evangelio puede resultar problemático si no lo podemos entender correctamente. Alguno puede decir que Jesús empleó la violencia contra los animales y contra las personas. Es más, algunos pueden tomar este pasaje del Evangelio para sostener un concepto que tal vez no hemos superado del todo, y es un concepto totalmente anticristiano, aquella llamada ira santa o guerra santa. Bajo una perspectiva realmente cristiana, no pueden coexistir la ira y la santidad. No pueden coexistir la guerra y la santidad, pues son dos términos que se excluyen. No pueden convivir en armonía estas dos realidades. Pensemos en nosotros. O somos iracundos o somos santos. O somos violentos o somos santos, personas de paz.
Por lo tanto, no puede existir una ira santa o una guerra santa. Ahora bien, ¿qué debemos entender cuando el Evangelio habla que Jesús hace un azote? Y esto es curioso porque si nosotros entendemos el azote como un instrumento o un arma diseñado para infligir dolor e incluso empleado para la tortura, de hecho, los romanos usaban el azote como instrumento de tortura. El Evangelio mismo nos lo dice. Jesús fue torturado también con azotes. Pero definitivamente lo que Jesús llevaba en su mano no era un azote a semejanza del azote utilizado por los romanos. Afortunadamente para nuestra tranquilidad, el Evangelio nos da unas pistas para poder entender qué es lo que Jesús llevaba en la mano. Al decir que Jesús lleva un azote, el evangelista se toma la delicadeza de decir que ese azote era de cordeles, era de cuerdas, lo que hace referencia a que estaba hecho por pedazos de juncos, que es una planta, que eran juntados y enredados, y que estos azotes de cordeles normalmente, y esto es curioso, ¿en qué se utilizaban estos azotes de cordeles? ¿O quiénes lo utilizaban? Pues estos azotes de cordeles los usaban los niños, que cuando cuidaban o arreaban las cabras u otros animales, lo llevaban en sus manos. Entonces no es un elemento de tortura. Así entonces lo que el Evangelio nos quiere decir y nos muestra es una actitud de Jesús que es propia de los pastores de su época, que no golpeaban a los animales, sino que por el contrario, con el azote de cuerdas, azotaban la tierra o simplemente hacían sonar al viento con tal de encarrilar a los animales que estaban descarriados. Un buen pastor entendía y sabía que el animal no se le maltrataba, sino que por el contrario debía corregírsele, debía llamársele a poderse encarrilar nuevamente con el resto de sus compañeros. Entonces lo que Jesús hace en el templo es un llamado a las ovejas descarriadas de Israel. Él, como buen pastor, para que estas ovejas que abandonaron el redil vuelvan nuevamente a Él. Aquellas ovejas que abandonaron a Dios por amor a la riqueza, vuelvan sus corazones a Dios. Otra cosa es, al decir que los echó fuera, ¿qué debemos entender con esto? Tampoco hay que entenderlo como si el Señor los hubiese echado del templo y les impidiera una cercanía con Dios, sino que por el contrario, ese echar fuera más bien hace referencia a que Jesús conducía al pueblo a un nuevo éxodo. Jesús es el nuevo Moisés que conduce al pueblo de Dios hacia una nueva salida, ya no de un pueblo extranjero, ya no de una nación extranjera, ya no de la esclavitud de otro pueblo, sino más bien una salida del egoísmo, de la violencia, de la vanidad, del deseo de tener. Por eso es fundamental que nosotros entendamos que este camino de la Cuaresma debemos hacerlo siempre cuidando de los demás. El Señor, que con el azote de cordeles llamaba a todos a encarrilarse nuevamente, nos mostraba un especial cuidado de Él como buen pastor por sus ovejas. Nosotros estamos llamados también a acompañar, a acoger, a ir con los demás hacia la casa del Padre. El cuarto y último momento que quiero compartir con ustedes es lo que he titulado Caminar hacia el amor.
Lo hago desde el versículo donde dice que el celo de tu casa me devora. Es un verso que está tomado del Salmo 68, que era el salmo que utilizábamos al principio de esta charla para orar. El evangelista comenta que los discípulos, al ver actuar al Señor con tanta pasión, con tanta fuerza, recordaron inmediatamente este Salmo 68, en ese versículo 10, donde dice: el celo de tu casa o el celo por tu casa me devora. El término que utiliza este Salmo 68 para referirse a tal celo es el término kiná, que al nosotros traducirlo por celo, lo que realmente dice o califica esta actitud como un ardor interior. Es un ardor que la persona experimenta a causa de otra a la que ama apasionadamente. Es como un fuego o una energía que le impulsa a defender, proteger y cuidar a quien es objeto de su amor. En el libro del Éxodo, concretamente en el capítulo 20, versículo 5, Dios mismo se califica como un Dios celoso. Pero ¿qué hemos de entender como un Dios celoso? Es celoso por el ser humano, a quien creó con suma sobreabundancia de amor. Lo creó a imagen y semejanza suya. Por eso, al escuchar el término celoso, nosotros no podemos pensar en la connotación negativa de los celos. Normalmente nosotros, cuando escuchamos o decimos de alguien que es celoso, vamos a la parte negativa y entendemos celo como algo dañino. Es celoso aquella persona que daña, pero realmente no. Si buscamos en los diccionarios, hay otros sinónimos de celoso o de celo. Una persona celosa es una persona solícita, por ejemplo. Es una persona diligente, es una persona cuidadosa, es una persona esmerada, meticulosa, entusiasta, afanosa, ardorosa. Así hay que entender el celo de Dios por el ser humano. Es así como también hay que entender el celo de Jesús por la casa de su Padre. Un celo que lo devora, es decir, su amor al Padre es tan intenso que lo consume interiormente como un fuego incontenible, un fuego que le lleva a purificar la casa de su Padre de todo aquello que lo profana. Es el mismo celo que hemos de tener nosotros por nuestro templo personal, que es nuestro cuerpo. Así lo dice el apóstol San Pablo: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso, ese mismo celo que sintió Jesús por el templo de Jerusalén, hemos de sentirlo nosotros por nuestro cuerpo. Es decir, siendo diligentes con él, cuidándolo, esmerándonos por mantenerlo siempre libre de toda opresión, de toda enfermedad. Es así que este camino de la Cuaresma el Señor nos invita a que lo hagamos siempre con amor a nuestro cuerpo, con amor a nuestros semejantes, con amor hacia nuestros hermanos, hacia las personas que nos rodean. No podemos olvidar que el camino de la Cuaresma es el camino también que nos conduce al encuentro con nuestros hermanos. Por eso, queridos hermanos, este tiempo de la Cuaresma que nos conduce a la libertad, caminémoslo con el camino que el Señor nos ha pedido que todos sigamos, el camino del amor que nos conducirá hasta la libertad. Me alegró estar con ustedes en esta charla. Espero que lo que hayamos reflexionado en este breve momento haya sido de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes. Los invitamos entonces a seguir nuestras redes sociales.
de la parroquia, para que estén al tanto de todas las charlas que vamos a ir haciendo durante este tiempo de la Cuaresma y durante el tiempo de la Pascua. Gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales de nuestra parroquia, en la cual estaremos dando algunas pistas, algunas pautas para este camino de la Cuaresma y de la Pascua. Que Dios los bendiga a todos. Hasta una próxima ocasión. Chao.